Saludos, estimados estudiantes. Continuando con la distribución normal, vamos a presentarle el ejemplo número 7 y este ejemplo número 7 lo vamos a concentrar a un problema de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir. Recordemos que la distribución normal es una distribución continua, la cual queda definida por dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? La media teórica y la varianza teórica de la población. Siempre recordemos ese punto de inicio. Entonces, el siguiente problema dice: si la distribución de los salarios de 5.000 trabajadores de la ciudad de Santiago es normal y tiene media de 120 pesos y varianza de 64 pesos. La interrogante es: ¿cuántos trabajadores tienen salarios iguales o inferiores a 130 pesos? Repetimos el problema, rapidito ahora. Si la distribución de los salarios diarios de 5.000 trabajadores de la ciudad de Santiago de los Caballeros es normal y tiene media de 120 pesos y varianza de 64 pesos. Interrogante: ¿cuántos trabajadores tienen salarios iguales o inferiores a 130 pesos? Vamos a analizar los datos. Analizando los datos, tenemos que la media, que es el segundo dato que nos dan, la media es igual a 120 pesos. El primer dato que nos dieron fue total de trabajadores. Total de trabajadores, 5.000 trabajadores de un barrio de Santiago. Nos dieron también la varianza. Varianza igual a 64 pesos. 64 pesos. Necesitamos ese dato, ustedes ven ahí, desviación típica. La desviación típica es igual a raíz de la varianza. O sea, que la desviación típica es igual a la raíz de 64 igual a 8. Ya tenemos ese dato. X son los 130 pesos que ponemos como parámetro de los trabajadores que van a ganar 130 pesos o menos. ¿Cuántos trabajadores tendrán salario menor o igual a 130 pesos? Eso es X. 130 pesos. Ya tenemos los datos completos. Ahora bien, Z es la desviación normal. Nosotros vamos a determinar la desviación normal restándole a X, que es 130, le restamos la media y dividimos entre desviación típica. Pero ese proceso va condicionado del sombreado debajo de la curva normal, de la curva acampanada, la curva de Gauss. Es quien decide los pasos a seguir, la curva acampanada. Recuerden que decíamos en un primer video que sombrear debajo de la curva normal es una razón importante, es un paso importante para determinar área pedida. Entonces, si la media, que es 120 pesos, mírenlo ahí donde se ubica, en la mitad de la curva, en el valor del cero, en la recta numérica, media 120 pesos. 130 está a la derecha del 120, 130. Ahora analizamos para el sombreado, analizamos la gráfica para sombrear. ¿Cuántos trabajadores tienen salarios iguales o inferiores a la izquierda? Iguales o inferiores a 130 pesos. Nos vamos a la izquierda. Bien, ahora vamos a trabajar con la desviación normal. Y guardamos ese dato ahí para el área pedida. Cuando pasemos al área pedida, usamos la gráfica. Entonces, la desviación normal es igual a 130, siempre restando la media, siempre menos 120. Sobre desviación típica, que ya fue calculada, raíz de la varianza, raíz de 64, 8, eso es desviación típica.
de donde Z es igual, 130 menos 120 son 10, y 10 entre 8, divídame 10 entre 8 con su calculadora, 1.25 me dijo, ¿verdad, Brian? 1.25. Eso es el cociente de dividir 10 entre 8. Ahora bien, como el área pedida depende de la gráfica, observamos gráfica, que es lo primero. Área pedida va a ser igual a 0.5, que es la parte que está sombreada completa, que vale 0.5, más el área de 130 menos 120 entre 8, que me da 1.25. Entonces, más el área de 1.25, más el área de 1.25, que fue todo ese procedimiento. Buscamos en la tablita, agarren su tablita, Brian, la tablita que hemos señalado en todos los problemas anteriores. Búscame el área de 1.25, ¿qué te dio? 0.39, ok. 0.3934, 3944. En la tablita que usamos en los problemas anteriores, la tablita de la distribución normal. Sume eso, Brian. Me dijo 0.89 par de 4. Ese es el área pedida. Ahora bien, como la pregunta es ¿cuántos trabajadores tienen salarios iguales o inferiores a 130 pesos? Se debe multiplicar total de trabajadores por el área pedida. O sea que el número de trabajadores es igual a total de trabajadores por el área pedida. El número de trabajadores que queremos es igual a total de trabajadores, que son 5.000. 5.000 multiplicado por el área pedida, que es 0.8944. Si nosotros multiplicamos, démele a su calculadora 5.000 por 0.8944, y me dijo que eso le dio 4.472 trabajadores. 4.472 trabajadores tienen salario menor o igual a 130 pesos. 4.472 trabajadores tienen salario menor o igual a 130 pesos. Ahora bien, si el problema fuera invertido y en vez de pedirle menor o igual a 130 pesos, que dijera cuántos trabajadores tienen salario mayor o igual a 130 pesos, mayor o igual a 130 pesos, entonces el sombreado va hacia la derecha, o sea, mayor o igual. O sea, si el 130 está por aquí, muy diferente a esa gráfica. ¿Qué significa? Significa que en el momento de determinar el área pedida, después de haber aplicado todos esos pasos, usted va a aplicar todos los pasos y va a llegar a esa conclusión, porque son los mismos cálculos, es el mismo 130, pero el sombreado a la derecha, porque ahora te piden mayor o igual. ¿Qué significa? Que cuando llegue aquí, con relación al sombreado, en vez de sumar, usted va a restar 0.5 menos 0.3944 por el tipo de sombra que tenemos. De ahí depende el área. Eso significa que llegaría a una conclusión de que el área se convierte en 0.1056. Y cuando usted multiplica el total de trabajadores por 0.1056, le va a dar 528. Lo pueden comprobar en su casita. Para un pedido mayor o igual a 130 pesos, el área
el número total de trabajadores le va a dar 528. Hagan esa comprobación en casa y cuando ustedes sumen 528 más 4.472, la suma le da el total de trabajadores, que es 5.000. Pueden hacer la comprobación para X mayor o igual a 130 pesos, que le dará 528. Cuando sume 528 con 4.472, ahí tienen el total de trabajadores. Les dejo esa parte de tarea a ustedes y gracias por su atención. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.